la puerta al final del pasillo. Lo único que pedí esa noche fue una frazada, y con eso empecé a perder a mi madre 2 veces. Me llamo Lucía. Mi madre estaba en cuidados paliativos. Yo dormía en una silla a su lado desde hacía varios días, o al menos lo intentaba. Mi padre había muerto hacía poco, y yo todavía no entendía cómo se hace eso de despedirse sin romperse por dentro. El cuarto olía a desinfectante y a té de manzanilla. El monitor hacía un pitido suave, como el respiro corto de alguien que no quiere molestar. Afuera, el pasillo se quedaba sin voces cuando cambiaba el turno de la noche. Para ese entonces, yo ya sabía distinguir los pasos de cada enfermera por el sonido de sus zapatos. Mi madre se quejó bajito. Le acomodé la almohada y sentí un frío que no venía de ella, sino del aire mismo. Me acerqué a la estación. La enfermera del turno buscaba algo en el cajón de medicamentos. Le pedí una frazada. Me dijo que esperara un momento. En eso apareció otra. No la había visto antes. Uniforme planchado, cabello recogido con una liga oscura y el gafete al revés, como si el nombre no importara. Me miró como si supiera de memoria mi cansancio. Si necesitas una frazada, dijo, sigue por el pasillo hasta el fondo. Hay una sala de duelos. Ahí guardan mantas limpias. Me quedé en silencio. Nunca había escuchado ese nombre. Pregunté si era la capilla. Ella negó, leve, como quien protege un secreto. Al fondo, repitió, donde está el reloj. Miré el reloj del pasillo. Marcaba 2:06. Bajé la vista hacia mi celular. Aún faltaba. Era todavía la 1:40, según yo. Pensé que ese reloj debía estar descompuesto. Aún así, me fui. No quería volver a despertar a mi madre para pedirle su suéter, y el frío me estaba agarrotando las manos. El pasillo parecía más largo de lo normal. La luz blanca del techo parpadeaba cada tanto, como una respiración cansada. En eso, desde algún cuarto, llegó el golpe hueco de una puerta que se cerraba sola. Nadie dijo nada. El olor cambió un poco, a flores viejas y alcohol. Más adelante, una ventana dejaba pasar la línea del pasillo de enfrente y su propia sombra. Fue entonces cuando vi la puerta. Era distinta a las demás. Marco de madera pálida, vidrio esmerilado, una placa pequeña con letras gastadas, sala de duelos. Empujé. Adentro había sillas plegables contra la pared, un crucifijo torcido, una mesa con un cuaderno abierto y un florero de plástico. La lámpara prendía y apagaba con ese zumbido leve que no deja pensar. En el cuaderno, varios mensajes cortos, promesas, gracias, disculpas. Ninguna firma completa. En un estante vi mantas apiladas y tomé la más gruesa. Cerré, y por un momento me quedé con la mano en el picaporte, como midiendo un pulso que no era mío. Regresé rápido. Quise contarle a la enfermera que tenían el reloj detenido. Me parecía algo simple de arreglar, pero apenas crucé la mitad del pasillo, supe que algo iba mal. El aire estaba más helado. El sonido del monitor de mi madre no llegaba. Abrí la puerta del cuarto y me quedé quieta. La cama de mi madre estaba tendida sin arrugas, el monitor apagado. En la silla habían dejado una bolsa transparente con sus cosas, el suéter de lana beige, el rosario con la cruz de madera, su cepillo con algunos cabellos. Dentro de la bolsa, doblada, estaba la pulsera con su nombre. La persiana cubría media ventana. Mi corazón me golpeó el pecho como si quisiera salir corriendo por mí. Corrí a la estación. Balbuceé el nombre de mi madre. La enfermera del turno miró la pantalla del sistema, tecleó con calma y frunció los labios. Aquí dice hora de defunción, 2:06. Yo señalé mi celular. Era la 1:40.
El pasillo seguía con el reloj plantado en 2,6. Lo dije en voz baja, para no romperme. Otra enfermera se acercó, levantó los hombros. Ese reloj lleva días así. Mantenimiento no ha venido. No te preocupes. Tu mamá está en procedimientos. Me quedé sin aire. Pregunté dónde. Me respondieron con frases suaves, esas que no dicen nada y sin embargo te invitan a esperar. Miré atrás, el pasillo alargado, la puerta de la sala al fondo, la hora detenida que ya no quería mirar. Para ese entonces, yo solo quería volver a tocar la mano de mi madre. Fue entonces cuando la vi otra vez. La enfermera del gafete al revés estaba a mi lado. No escuché sus pasos. Tenía la misma calma que antes, pero ahora sus ojos parecían más tristes. Me ofreció una mirada que no supe entender. A veces el sistema se adelanta, susurró. A veces el cuerpo tarda un poco en alcanzarlo. Quise preguntarle si ella había embolsado las cosas de mi madre. Me faltó voz. En eso, la estación estalló en movimiento. Un carro de paro cruzó delante. Alguien llamó a la jefa. El ascensor se abrió sin nadie adentro, como si hubiera venido solo. La enfermera sin nombre ya no estaba. Me quedé con la frazada apretada contra el pecho, como si ese pedazo de tela pudiera sostenerme. En el cuarto, trajeron a mi madre de vuelta. La acomodaron. El monitor encendió. El pitido volvió. Le tomé la mano. Estaba tibia, con ese calor que no quema pero que te pide que no la sueltes. Le hablé al oído. Le conté cosas pequeñas. Que yo me iba a quedar, que el té aún estaba sobre la mesa, que papá siempre decía que en el hospital las noches son más largas que los días. Ella apretó mis dedos apenas, como si sí me oyera. Las horas dentro de un hospital no pasan igual que afuera. En eso, el pasillo se quedó más silencioso que de costumbre. La luz del techo dejó de parpadear. El frío cambió de esquina y se sentó en nuestros pies. El monitor dibujaba montañas chicas y luego llanos. Yo sabía que el reloj del pasillo seguía clavado en 2,6. No quería mirarlo, pero lo tenía en la nuca. Sentía su tic que no avanza, su forma de prometer algo que todavía no ocurre. Mi madre abrió los ojos. No dijo nada. Acarició el borde de la manta con la yema de los dedos, como reconociendo una tela de otra casa. Sonrió poquito. Fue entonces cuando el monitor se quedó recto un segundo y luego regresó. La enfermera del turno anotó algo en la hoja. La jefa entró y puso una mano en mi hombro. Yo no solté a mi madre. Para ese entonces, no sé por qué, pensé en la sala de duelos, en el cuaderno abierto, en las letras redondas que decían gracias y perdón. Pensé en el rosario dentro de la bolsa, con la cruz apuntando al revés. Lo quise enderezar, no lo hice. La respiración de mi madre se fue haciendo larga, como si estirara un hilo que no quería cortar. En eso, todo se aquietó. La enfermera miró el reloj de la pared del cuarto. Anotó la hora. Dijo en voz baja, para que solo yo la oyera. Yo cerré los ojos. No quise confirmar nada. Afuera, en el pasillo, el reloj detenido seguía diciendo lo mismo, como si hubiese sabido algo que nadie más quería escuchar. Después vinieron las firmas, los sellos, las palabras que dejan huecos, condolencias, protocolo, procedimientos. Pedí una auditoría. Quise entender por qué habían embolsado sus cosas antes. Quise saber por qué el sistema marcó la hora que todavía no era. Me citaron con atención amable. Me dijeron que, a veces, los sistemas fallan, que el reloj del pasillo llevaba días mal, que era una coincidencia. La palabra coincidencia rebotó en mi cabeza como una canica vieja que no se pierde, pero tampoco sirve. Volví a buscar la sala de duelos. Llevaba el cuaderno en la mente. Caminé el pasillo hasta el fondo. La placa no estaba.
La puerta no estaba. Solo había un tramo de pared recién pintado, con olor a pintura barata y una toma de corriente nueva. Pregunté en la estación. Me miraron raro. Dijeron que la capilla estaba en otro piso, que ahí no había salas con ese nombre. Les conté de la enfermera nueva. Me preguntaron cuál. No supe describirla más que por su calma y por el gafete al revés. Esa tarde me devolvieron la bolsa con las cosas de mi madre. Puse la cruz del rosario derecha y la guardé en mi bolsillo. Abrí la ventana un poco y dejé que entrara el aire tibio. Sentí que la frazada pesaba más de lo que debía. La doblé con cuidado y la dejé sobre la silla. No quise llevarme nada del hospital salvo el rosario y el olor a su cabello en mi mano. El informe de la auditoría llegó con un texto corto, cerrado por coincidencia, sin hallazgos. Desde entonces evito ese pasillo. Voy por la otra ala, aunque tarde más. Si por error me asomo, no miro el reloj. No quiero saber si sigue detenido o si ya lo arreglaron. A veces, cuando cierro los ojos, escucho la voz de mi madre diciendo que el frío se va con una manta, y yo recuerdo que caminé hacia aquella puerta sin saber que en realidad estaba yendo a despedirme. No culpo a nadie, tampoco perdono a nadie. Solo sé que hay lugares que entienden de despedidas antes que nosotros, y que ciertas puertas aparecen cuando una ya no tiene otra cosa que hacer más que cruzarlas. Esa noche, en ese hospital, el tiempo no nos ganó, nos avisó. Yo fui la última en creerlo. Y desde ese día, si vuelvo a ese edificio, elijo caminos más largos. Las vueltas me han servido. A veces, para seguir viviendo, hay que aprender a rodear las horas que duelen y pasar de largo frente a las puertas que te llaman por tu nombre. Promesa en el ascensor. Prometí algo que no supe sostener con el cuerpo. Con la voz era fácil, con los pies no. Soy Sofía. Mi abuela me pidió que no la dejara sola en una cirugía pequeña. Así lo dijo, pequeña, como si esa palabra quitara el miedo. Le juré al oído que iba a caminar a su lado hasta donde me dejaran. Ella sonrió sin dientes, me apretó la mano con esa fuerza que todavía le quedaba y me pidió que no me moviera de su vista. Yo asentí sin pensar en reglas ni en puertas que se cierran. Llegamos temprano. Admisión, firma, pulsera de plástico con sus apellidos. Le dieron una bata áspera y una red para el cabello. Le cambié las medias y acomodé su chal en la bolsa, por si el clima. El pasillo hacia quirófano olía a desinfectante y a metal frío. El monótono pitido de monitores venía y se iba como un mar lejano. Para ese entonces, ya me sabía el ritmo del hospital. Camillas que van, camillas que vuelven, voces que bajan cuando pasan al lado de alguien que tiembla. A media mañana apareció seguridad. Un guardia con chaleco azul me señaló la línea amarilla en el piso y dijo que a partir de ahí, nadie que no fuera personal podía cruzar. Protocolo. Se lo repitió a mi abuela con voz amable, como si fuera una cortesía. Yo intenté explicar que era una promesa, que no me iba a meter con nadie, que solo quería poner mi mano sobre el borde de la camilla y dejarla verme. El guardia negó con calma. Son normas, dijo una y otra vez. Mi abuela me miró sin reclamos, solo con una tristeza mansa. La camilla avanzó hacia el ascensor de servicio. El carro tenía paredes de acero rayadas por el uso, un foco amarillento en el techo y un intercomunicador con un botón desgastado por demasiados dedos. La puerta hizo un sonido pesado al abrirse. Yo di un paso sin pensar y un segundo guardia se me puso enfrente. Me pidió que no insistiera. Fue entonces cuando mi abuela me dijo una frase que me dolió más que el no del guardia. «Me esperas aquí», susurró. «A la salida me cuentas un chisme».
Asentí sin saber cómo sostener esa simple orden con el corazón en la garganta. Le subieron la baranda a la camilla. La enfermera le tocó la frente con el dorso de la mano. Las ruedas entraron en la cabina. La puerta empezó a cerrarse. Alcancé a ver su mano levantarse apenas, como una ola chiquita. Me quedé del lado de afuera con la palma levantada también, pero ya no nos vimos. El ascensor se tragó a mi abuela y se tragó mi promesa. La pantalla al lado de la puerta marcó que bajaba. 1, planta, subnivel. Y de pronto, nada. La luz parpadeó. El número dejó de cambiar. El ventilador que mueve el aire dentro de esas cajas dejó de zumbarnos por debajo de la piel. El guardia intentó el botón para llamar a la cabina. Nada. La enfermera comenzó a tocar el intercomunicador. Nadie respondió. Sentí el aire del pasillo volverse denso como si ya no alcanzara para todos. El guardia habló por radio. Montecarga de quirófanos detenido entre pisos. Pidió mantenimiento. Dijo la hora en voz baja, como si el tiempo se sintiera ofendido. Yo acerqué la frente a la puerta y pegué el oído al metal. Al principio no oí nada. Luego, un golpe suave del otro lado. Una pausa. Otro golpe. Parecía la pata de una silla que intenta moverse. No sé si fue real o si fue mi mente buscando un sonido que pudiera nombrar. Apreté el botón del intercomunicador con las uñas. Le hablé a la rejilla como si fuera una boca. Abuela, soy yo. Aquí estoy. Nadie contestó. Mi propia respiración me estorbaba. Me sentí ridícula hablándole a una plancha de acero. Alguien dijo que el cuarto de máquinas quedaba en la azotea y que iban a cortar el suministro para reiniciar. Alguien más dijo que no cortaran nada, que había un paciente adentro. El pasillo se llenó de frases nerviosas que flotaban y chocaban entre sí. Para ese entonces ya me temblaban las manos. Tomé el teléfono para marcar a mi tía, solo para escuchar su voz y no caerme, pero no pude decidir qué decirle. En eso llegó el técnico. No traía prisa en el cuerpo, pero sí en los ojos. Abrió un panel con una llave ovalada, se asomó a un hueco oscuro, tocó unos fusibles con la punta de un destornillador y me pidió que me apartara un poco. Olía a aceite, a polvo caliente. Era un olor que yo no había notado nunca ahí, entre paredes que siempre huelen a limpio. El ascensor respondió con un tirón corto, como si quisiera volver a su lugar. Nada más. El técnico chasqueó la lengua, se llevó el radio a la boca y habló en clave que yo no entendí. Cerró el panel sin llegar a encajarlo bien. Me miró un instante. Fue un segundo, pero ese segundo todavía lo traigo puesto. Este carro ya se quedó, dijo. Lo reporté la semana pasada. Pasó lo mismo con otra cirugía. No hicieron cierre, solo dijeron que lo revisaron. Las palabras me pegaron como si fueran agua fría. Quise gritarle algo a alguien, pero todo sonaba hueco. La enfermera me tomó del codo con una delicadeza que no le conocía. Vamos a abrir la puerta por arriba, dijo el técnico. Van a escuchar golpes, no se asuste. No me moví del marco. Pegada a ese borde, imaginé la caja entre el piso del subnivel y la planta, donde el aire es un rumor y el calor se queda a vivir. Pensé en la boca de mi abuela buscando aire. Pensé en su mano, esa ola chiquita, dentro de una caja sin ventana. Los golpes llegaron, metálicos, ordenados. Luego, un chirrido largo, una rendija de luz en el borde de la puerta. El técnico se metió medio cuerpo y gritó una instrucción. Un par de manos jaló hacia arriba. Otro ruido, como de metal que cede. La puerta se abrió a medias, apenas lo suficiente para que saliera el borde de la camilla. Vi la frente de mi abuela empapada, los ojos muy abiertos, una máscara de papel pegada a la cara. La enfermera la acarició sin guantes, como quien regresa a alguien del agua.
La sacaron, le pusieron oxígeno, le tomaron signos. Yo miré su piel volverse de un color menos pálido a un color que ya conocía. Ella me miró desde detrás de esa máscara, haciendo un gesto con la boca que yo entendí sin que saliera sonido. Me dejaste. No dijo más. No tenía que decirlo. Me quedé helada, con la espalda contra la pared, sintiendo que el pasillo era demasiado estrecho para esa frase. Decidieron posponer la cirugía hasta que se estabilizara. Me dejaron estar en el cubículo de recuperación, lejos de la línea amarilla. Le hablé despacio. Le conté que el técnico dijo lo que no debía decir, que había antecedentes, que yo estaba ahí, que no me moví, que le hablé a la rejilla, que el intercomunicador estaba mudo. Ella escuchó con los ojos cerrados. Cada tanto asentía, como si una parte suya quisiera creerme por cariño, y otra parte ya me hubiese puesto en el estante de las cosas que no se perdonan. Al final la operaron esa misma tarde. Todo salió bien, eso dijo el cirujano, con esa frase de manual que se usa para empujar las horas malas hacia afuera. Mi abuela despertó, me buscó con la mirada y no sonrió. Me pidió agua con la seña de la boca seca. Se la di. Quise tocarle la frente y me esquivó apenas, lo suficiente para que yo entendiera. No hubo drama, no hubo voces altas, solo ese pequeño giro de la cabeza que dice, no hace falta que expliques nada más. Días después, mientras la daban de alta, pasé por el ascensor. Tenía un letrero de fuera de servicio colgado de una cinta. Un papel pegado al costado decía que la revisión estaba al día. La fecha escrita en virome era de la semana anterior. El técnico me miró desde el fondo del pasillo, con las manos negras. Bajó la vista. Yo también. Nadie dijo nada. El guardia del chaleco azul me saludó como si no me conociera. La enfermera que tocó la frente de mi abuela pasó con otra camilla y me hizo un gesto pequeño, apenas una ceja que sube y baja. Desde ese día, todo hospital es para mí un mapa de ascensores. Los busco antes que la recepción. Leo las placas, toco el borde de las puertas, escucho si el ventilador suena o no suena. Si la luz de la cabina es amarilla y triste, me sube un nudo que no sé dónde poner. Si el certificado está manchado o con la fecha borrosa, espero las escaleras. Si alguien que quiero tiene que entrar a quirófano, camino el hueco del ascensor con los ojos. Cuento mentalmente los pisos en silencio. Memorizo los botones por si tengo que correr a decirle a alguien que detenga una caja que ya no está obedeciendo. Mi abuela está viva. Habla del clima, del precio del pan, de las novelas. Cuando me mira, hay días que parece querer olvidar, otros días no. Todavía saca la frase como una espina fina. Me dejaste. Yo no discuto. La ayuda que soy capaz de darle ahora es quedarme a su lado sin levantar la mano hacia ninguna puerta que se cierre. Le hago sopa, le cambio las plantas de lugar, le traigo galletas de vainilla. Ella las come sin decir gracias ni decir lo contrario. La vida siguió, pero por dentro quedó un ascensor detenido entre pisos. Tal vez la promesa no era no separarnos de un umbral a otro, sino aprender a abrir lo que se traba, aunque una no tenga llave. Yo no supe. Y por eso, cuando entro a un hospital, primero miro hacia arriba. Escucho si el metal habla, si el aire está quieto, si algún botón se queda encendido más de lo normal. Hay gente que entra buscando la cafetería. Yo busco cabinas en reposo y letreros flojos. No es prudente, es mi penitencia. Y si alguna vez escucho golpes apagados del otro lado de una puerta, ya no dejo que nadie me aparte. No quiero volver a quedarme con la frente pegada al acero, diciéndole a la nada que espere, que ya voy, que no la voy a dejar. Porque esa frase, en ese borde, no sirve de abridor.
sirve de espejo, y lo último que quiero ver reflejado ahí, en el brillo opaco del metal, es la cara de quien prometió algo que no supo sostener con los pies. Historia clínica sellada. A mi madre la internaron por una descompensación que parecía menor. Yo llegué con una cobija y una bolsa con sus cosas. Ella me tomó la muñeca y me susurró algo que no supe leer a tiempo. No pidas papeles. No era una orden dura, era un ruego antiguo. Yo asentí por compromiso, sin entender por qué un papel podía pesar más que el dolor del cuerpo. Para ese entonces ya conocía el ritmo del hospital, la fila de admisión, el olor a desinfectante que se mezcla con café recalentado, el murmullo de monitores que marcan un pulso ajeno. Nos dieron una habitación compartida. Una enfermera amable acomodó el suero y revisó la pulsera de mi madre. En el plástico aparecían sus apellidos como siempre, la letra de su nombre igual que en su cédula. Todo normal, hasta que llegaron a la estación unos exámenes impresos y la auxiliar, sin querer, pronunció otro apellido. No era el nuestro. Lo dijo como si leyera una versión alterna de mi madre. Me acerqué al archivos clínicos a pedir copia de la historia. Me dijeron que no, que por reserva, solo la paciente podía solicitarla y únicamente para leer dentro del área. Les expliqué que mi madre no estaba en condiciones, que yo era su hija, que necesitábamos claridad. La persona del mostrador habló con alguien al teléfono, colgó y me devolvió la misma respuesta, ahora envuelta en cortesía. No es posible. Me entregó un papelito con un correo del comité para peticiones formales. Sonreí sin ganas. Era una sonrisa para no llorar ahí, delante de todos. Regresé a la habitación. Mi madre dormía, respirando hondo y parejo. Le tomé la mano y me quedé viendo el techo. El foco hacía un zumbido fino que me cruzaba la cabeza. Pensé en ese ruego, en ese no pidas papeles, que ahora me temblaba en el bolsillo como una moneda fría. Cuando ella despertó, le pregunté por el apellido que escuché. Bajó la mirada y dijo que eran cosas viejas, que a veces el sistema trae basura de otros años. La palabra basura me dolió, como si estuviera llamando basura a una parte suya. En eso, un residente joven pasó a revisar signos y se entretuvo más de la cuenta con la carpeta. Miraba la pantalla, miraba los papeles, volvía a la pantalla. Me pidió que firmara un consentimiento de lectura de resultados. Se lo firmé, y de pronto, sin levantar la voz, me dijo como quien conversa sobre el clima que el número de historia de mi madre estaba duplicado. No usó la palabra duplicado. Dijo que había un gemelo administrativo, un expediente con el mismo número en otra sección. Notas que no correspondían con su diagnóstico actual. Una ruta extraña, como si en algún momento la hubieran llevado a obstetricia, estando registrada en medicina interna. Antes de preguntarle más, sonó su beeper y se fue casi corriendo. Me quedé con esa frase mordiéndome la lengua. Gemelo administrativo. Esperé a que pasara el cambio de turno y volví a archivos, ya con otra persona en el mostrador. Expliqué de nuevo. Esta vez me pidieron llenar un formato. Puse mi nombre, el de mi madre, la fecha de ingreso, el servicio. Lo entregué. La respuesta fue la misma. Reserva. Me devolvieron el formato con un sello rojo, sellado por privacidad. En la tarde me encontré al residente en el pasillo, con el estetoscopio colgando del cuello y la mirada de quien lleva demasiadas horas sin comer. Le pedí que me dijera qué había visto. Me hizo un gesto con la barbilla y caminó conmigo hasta el extremo menos transitado. Me habló en voz baja, cuidando cada palabra. Dijo que en el sistema aparecían notas antiguas con otro segundo apellido, la misma fecha de nacimiento
y la misma dirección de mi casa. Dijo que en una línea de enfermería se mencionaba un traslado a obstetricia por trabajo de parto avanzado y que en otra línea aparecía un resumen de alta con recién nacida viva, entrega a personal de apoyo para traslado a otra ciudad. Me preguntó si eso tenía sentido para mí. Le dije que no. Le dije que en mi familia nadie recuerda un parto en otra ciudad, ni viajes de madrugada, ni ambulancias cruzando estados. Me mordí el labio para no decir lo que me estaba explotando en la garganta. Para ese entonces, el pasillo se me volvió largo y frío. Volví a la habitación con una idea fea latiendo como un tambor sordo. Mi madre me miró como si adivinara que ya no podía contenerse más tiempo. Acarició el borde de la sábana con un gesto que a mí me era familiar cuando una conversación se va a quebrar. Me dijo que si insistía en pedir papeles, iba a encontrar cosas que no me iban a soltar después, que hay documentos que uno firma por amor y por miedo a la vez. Me enojé. Me enojé con esa mezcla de ternura y culpa que no sirve para nada cuando una verdad empuja desde atrás. Volví a archivos ya de noche, con la luz del pasillo más blanca que de costumbre. El guardia bostezaba. La persona del mostrador fue al baño. Yo me quedé plantada frente a la puerta que decía solo personal. No iba a entrar. No soy de las que rompen puertas, pero el residente apareció otra vez, como si el hospital estuviera de mi lado y en contra a la vez, y me pidió esperar cerca del montacargas. A los pocos minutos volvió con un sobre manila mal cerrado. Me lo puso en las manos. «Lee aquí», dijo, y se quedó de pie, vigilando el corredor. Adentro había fotocopias con tinta irregular y sellos viejos. La primera hoja era la habitual: datos, alergias, antecedentes. Luego, notas con una caligrafía distinta a la de siempre, firmadas con un nombre de doctor que no reconocí. En el margen, alguien había escrito una ciudad que no era la nuestra. Pasé otra hoja. Había un registro de partos. Paciente multipara. Presenta alumbramiento sin complicaciones. Recién nacida femenina. Traslado con personal de apoyo. Firma de entrega. La firma de entrega era una línea rápida que no pude descifrar. Al costado, un teléfono fijo con un prefijo que no correspondía a mi estado. En la esquina, una fecha borroneada y un sello húmedo que había sangrado sobre la letra. No debía hacerlo, pero lo hice. Metí la mano en el bolsillo y saqué el celular. No tomé fotos. No me atreví. Anoté a mano, en un recibo arrugado, ese teléfono y ese nombre de ciudad. El residente me tocó el hombro. Guardé el papelito como si fuera un talismán. Le devolví el sobre. Él lo cerró con los dedos, sin cinta, y desapareció detrás de la puerta, como si lo tragara una respiración de la pared. Esa noche llamé a mi tía. Le pregunté por mi nacimiento, por mi infancia, por esos años que una no recuerda y los demás te prestan. Me habló de una gripe, de un viaje que no se hizo, de un vecino que prestaba su camioneta, nada más. Cuando le nombré la ciudad que leí en la hoja, hizo silencio. Me dijo que no quería meterse. Me colgó con un «habla con tu madre». En la mañana, mi madre estaba más tranquila. Me pidió que bajara por una gelatina a la cafetería. Bajé. En el ascensor, un auxiliar hablaba por radio sobre una revisión de historias, sobre páginas que no cuadran, sobre un comité que iba a ordenar la casa. Me dio un ataque de honestidad. Me presenté en dirección médica con la cabeza alta y el corazón corriendo. Entregué una carta escrita a mano pidiendo acceso, citando esa palabra que me dolía desde la noche anterior: reserva. Me dijeron que mi solicitud iba a pasar a revisión, que el hospital cuida la integridad de sus pacientes
y su confidencialidad, que no podían ayudarme más. Volví arriba con la gelatina temblando. En el pasillo me interceptó el residente. Me dijo que lo habían llamado, que no debía haber sacado nada, que lo iban a sancionar. Lo escuché pedir disculpas por haberse metido. Lo escuché más por su miedo que por sus palabras. Quise agradecerle y no supe cómo. Me quedé con la bandeja en la mano hasta que el plástico me marcó las palmas. Con el teléfono que había copiado, llamé desde la calle del hospital. Una voz de mujer contestó con el nombre de una fundación de apoyo. Pregunté por el archivo. Me pasaron con otra voz que me pidió un número de caso. Le expliqué que no tenía. Hubo un silencio. Me dijo que por política no daban información, que fuera por vía formal, que todo estaba debidamente gestionado. Colgó con suavidad. La palabra gestionado me sonó a pared. No supe cómo, pero esa misma tarde, una mujer me escribió desde un correo que no tenía firma. Decía una sola línea: yo también estoy buscando. No supe si era alguien del hospital, alguien de la fundación o alguien como yo. Respondí. No hubo más mensajes. Guardé esa línea como se guarda una fotografía borrosa que no se puede compartir. A la semana siguiente, mi madre ya estaba en casa. Caminaba despacio, miraba la tele en silencio, pedía té. Un día me llamó por mi nombre completo. Me hizo sentar. Sacó una caja de cartón baja de un closet. Dentro había sobres viejos, cartas manchadas, un listón. En el fondo, una foto de ella joven con una barriga que no recuerdo. Al reverso, con letra suya, un nombre propio que no es el mío, un apellido que ya había escuchado en voz de otra, y la palabra entrega. No dijo más. No se defendió. No pidió perdón. Solo me miró con una mezcla de orgullo roto y cansancio. Busqué a esa familia, no con detectives ni con escándalos, con una prudencia que me sorprendió, con un hilo que fui jalando hasta que aparecieron dos ojos que se parecían a los míos. No quiero decir más. No quiero hacer de la vida de otra mujer un trofeo de hallazgo. Solo diré que sí, que había una hermana mayor, que vivía su vida con otro apellido, con otra historia contada en su mesa, que a veces el hospital no es el monstruo, es la sala donde los monstruos de la casa se sientan a tomar forma. Volví a pedir los papeles. El hospital me respondió con un correo corto. Solicitud cerrada. Sin hallazgos. La palabra hallazgos me pareció cínica, como si la verdad fuera una piedra que se pone en una bandeja para exhibirla. Nadie quiso firmar nada. En los pasillos, los mismos saludos, la misma cortesía. Nadie recordaba el duplicado. Nadie recordaba el sello corrido, ni esa ciudad escrita en un margen. Desde entonces no me peleo con las paredes. Llevo conmigo el recibo arrugado con el nombre de la ciudad y el número que memoricé por si algún día se borra la tinta. Si me preguntan, digo que fue una confusión administrativa, que los archivos se cruzan, que ya se resolvió. Es más fácil decirlo así, pero cuando paso cerca de archivos clínicos y veo la puerta de solo personal, siento el mismo zumbido del foco en la cabeza y el mismo frío en la palma. No odio a mi madre, tampoco la absuelvo. Me limito a estar. Le arreglo el cabello, le caliento la comida, la llevo a sus controles. La escucho nombrar cosas pequeñas, como si las cosas pequeñas fueran el idioma que nos queda. A veces me mira y baja la vista. A veces parece más liviana, como si un secreto menos la ayudara a respirar. El hospital sigue siendo una máquina que ordena nombres, fechas, signos. En ese orden también caben los silencios. Tal vez por eso nadie habla, porque al decirlo en voz alta, todo tendría que reorganizarse. Y a veces,
El miedo más grande no es a los fantasmas del pasillo, ni a la puerta que no abre. Es a ese papel sellado que, si se desata, redefine quiénes somos cuando creemos que ya lo sabíamos. Yo aprendí eso con un sello rojo y un sobre mal cerrado. Y aunque ahora camine erguida, sigo llevando en el bolso el ruego de mi madre. No pidas papeles. Lo guardo, lo miro y avanzo. Porque hay verdades que no se rompen al leerlas, se rompen al negarlas, y nadie en ese hospital quiere oír ese ruido. Cama 12. No le tengo miedo a la muerte. Le tengo miedo a quedarme despierto, a oscuras, sin nadie que oiga cuando digo auxilio. Soy Rogelio, y hace tiempo me quedé viudo. Lo aprendí todo de la noche, que el frío entra por los tobillos, que el silencio pesa más que una cobija, que la vejez hace ruido cuando uno respira. Por eso, cuando me internaron, le pedí al auxiliar un favor sencillo. Déjeme la puerta entreabierta. El cuarto olía a desinfectante con un fondo de café recalentado. La cortina verde estaba corrida a medias. La tele sin volumen se quedaba en un canal que mostraba paisajes, y el monitor a mi lado marcaba ese pitido que sube y baja como una marea pequeña. Me dieron la cama de la esquina. En el papel pegado al pie decía Cama 12, escrito en tinta ya gastada. El control del timbre estaba sujeto al barandal con una cinta vieja que pegaba más por costumbre que por fuerza. Para ese entonces ya conocía el ritmo del piso, carro de curaciones al amanecer, sábanas limpias después, rondas de enfermería antes de que oscurezca. Y ya entrada la noche, pasos suaves, puertas que se abren con cuidado y voces bajitas para no despertar a nadie. Yo solo quería ver una línea de luz del pasillo, la prueba de que no estaba a la buena de Dios. El auxiliar, muchacho serio, me dijo que no podía. Hay que cerrar por el ruido del pasillo, dijo. Si la dejo entreabierta, no duerme nadie. Le expliqué que yo no duermo de todos modos. Se rió con paciencia y cerró igual. Quedó la habitación en esa penumbra tibia que engaña al miedo un rato y luego lo deja crecer. Hice lo que hago siempre cuando la noche se sienta encima. Conté las respiraciones, ajusté el barandal, acerqué el vaso de agua, probé el timbre con el pulgar. La luz del botón no encendió. Lo apreté de nuevo. Nada. Pensé que yo no estaba entendiendo el truco y lo dejé a un lado, con la esperanza de no necesitarlo. Me quedé mirando el reflejo del pasillo en el piso encerado, como cuando uno mira un río desde lejos. A veces un zumbido del aire acondicionado cruzaba la habitación y me daba un descanso. En eso, el pasillo se quedó más callado que de costumbre. Se oía solo el clic de un teclado en la estación. Cerré los ojos un momento y entonces escuché la manija de mi puerta moverse suave, como probando. Creí que era el auxiliar regresando a preguntar si necesitaba algo. Dije pase, pero no entró nadie. La manija se quedó un instante quieta. Después, bajó del todo. La puerta cedió sin hacer sonido. La cortina verde se abrió lo justo para dejar pasar una sombra. Un hombre de bata, descalzo, con la pulsera colgando del huesito de la muñeca, cruzó despacio hasta el centro del cuarto. Tenía el cabello alborotado y los ojos como si acabara de despertar de un sueño brumoso. En la mano derecha traía algo que brilló un segundo con la luz que se coló del pasillo, una tijera de las que cortan venda. Tranquilo, dijo como si me calmara a mí y a él al mismo tiempo. Vengo a cortar cables, así se apaga el ruido. No me moví. El cuerpo se me quedó duro, pero la voz me salió extrañamente suave. Amigo, le dije, ese ruido me gusta. Me dice que sigo aquí. No respondió. Se acercó al pie de mi cama y tocó con la punta de la tijera el tubo del suero,
como quien prueba una cuerda de guitarra. Hizo un sonido de fastidio, casi un suspiro. Entonces miró mis manos, el barandal, el cable del monitor que bajaba por mi brazo. Sentí un temblor en la boca del estómago. Busqué el control del timbre con los dedos. Lo apreté con fuerza. Nada. Apagué y prendí el botón como si tuviera opciones. El piloto no encendía. Lo acerqué a la cara, como si la cercanía pudiera convencerlo. Otra vez, nada. El hombre ya estaba más cerca. Olía a sudor y a yodo. Tenía un hilo de saliva en la comisura que no me animé a nombrar. No va a doler, dijo. Es para que descansemos todos. Yo seguí con la voz baja, como se habla a un niño que camina dormido. Si cortas eso, me hago daño, y te vas a asustar. El hombre ladeó la cabeza, indeciso. Con la mano libre tanteó la cabecera, como si buscara un enchufe. La tijera rozó el plástico del cable del monitor y sonó un crujido leve. El pitido se alteró y el propio aparato le contestó con un bip más agudo. Vi su gesto de molestia. En ese segundo me acordé del vaso de agua. Lo tomé y lo dejé caer contra el piso. Estalló en un ruido claro que yo mismo sentí en los dientes. El agua se corrió debajo de la cama y salió a lamer el pasillo. El hombre dio un brinco que lo volvió torpe. Retrocedió un paso y en esa confusión yo golpeé el barandal con el puño abierto una y otra vez, buscando hacer el mayor escándalo posible. Metal contra metal, metal contra miedo. Desde la estación alguien dijo mi número de cama en voz alta. La luz del pasillo entró como un cuchillo cuando empujaron la puerta. La enfermera llegó primero, con el auxiliar detrás y un camillero más grande que todos. La enfermera llamó al hombre por un nombre que no era el mío. Se lo dijo a media voz, dulce, como si lo estuviera despertando sin sobresaltos. Él, por un instante, pareció reconocer esa voz y bajó la tijera. Entonces el camillero le tomó los hombros y el auxiliar le quitó el metal de la mano con un movimiento limpio. La enfermera me miró y yo asentí para que viera que podía hablar. Me pidió que respirara despacio. El camillero se llevó al hombre con calma, dándole indicaciones sencillas, paso a paso, mientras la enfermera lo seguía hablándole como quien acaricia a través del aire. La puerta volvió a cerrarse. Quedamos otra vez con la penumbra, la cortina y el ruido de mi propio pecho. El auxiliar se quedó conmigo. Le mostré el timbre, lo apretó, le pegó un golpe con los nudillos. Nada. Me dijo en voz muy baja, como si fuera un chisme de mal gusto, que ese timbre no funcionaba desde hacía semanas, que ya estaba reportado, que mantenimiento no daba abasto, que por eso él prefería cerrar las puertas, para que el piso se mantuviera tranquilo. Le pedí, casi con vergüenza, que la dejara entreabierta. No discutió, la dejó abriendo un dedo de luz. Yo sentí que aflojaba el nudo del estómago. No dormí. Me quedé contando los sonidos que hacen compañía. El cepillo contra el piso en la madrugada, la risa breve de la enfermera nueva, el golpe del ascensor cuando se detiene en el piso, el carrito del desayuno chocando con la pared. Cuando amaneció, el jefe de enfermería pasó a preguntar cómo estaba. Le dije que bien, que gracias. No le conté del vaso contra el piso, ni de la tijera en el aire. A veces uno prefiere guardar ciertas cosas para que no se vuelvan una anécdota de pasillo. Me dieron el alta a los pocos días. En la salida, junto al ascensor, vi un papel pegado que decía mantenimiento programado de timbres. Era una lista de camas. Busqué con el dedo. La mía estaba ahí, nombrada con esa tinta que no promete nada. Me guardé el gesto para mí. Desde entonces, cuando me internan, no vuelvo a dormir solo. Ahorro. Pago un cuidador particular que se sienta en la silla de plástico,
que toma café malo conmigo, que se queda leyendo en voz baja cuando me vence el sueño. No es capricho, es un seguro contra la noche. Y si alguien me pregunta por qué, le digo la verdad sin adornos, porque en la cama 12 aprendí que hay puertas que se cierran por el bien de todos, pero hay alarmas que no suenan por el bien de nadie. No culpo al hombre de la tijera, andaba perdido en su propia tormenta. Tampoco culpo a los que corren cansados por los pasillos. A veces el miedo es un cuarto oscuro que se llena con cualquier sombra. Yo solo quiero luz, un dedo de luz, y alguien del otro lado capaz de oír cuando el metal golpea al metal, cuando la voz se me hace pequeña, cuando el cuerpo pide auxilio y el botón no responde. La vejez tiene estas cosas, te vuelve humilde para pedir compañía. Yo ya no peleo con eso, ya no hago de valiente. Y si alguna enfermera me dice que cierre la puerta por el ruido del pasillo, le digo que ese ruido es lo único que me sirve de arrullo. Porque mientras haya pasos y voces, yo sé que, si alguien entra con una tijera a cortar cables, todavía habrá manos para detenerla y ojos para mirarme y decirme, como esa vez, respire, don Rogelio, aquí estamos. Y yo respiro, porque no estoy solo. Y eso, en un hospital, vale más que cualquier pastilla. Lactario C. Lo que más recuerdo del hospital no es la incubadora de mi hijo ni el olor a cloro del pasillo. Recuerdo un cuarto estrecho al fondo, con una puerta de madera hinchada por la humedad y un letrero viejo que decía Lactario C. Ahí aprendí que hay miedos que no hacen ruido y, aún así, te dejan sin aire. Soy Paola. Mi bebé llegó con poco peso. No me preparé para ese tipo de amor que se mide en mililitros y en horas de piel. En neonatos todo es regla. Lavado de manos hasta los codos, bata desechable, cabello recogido, celular en silencio. Y extraer leche a cierta hora, sin retrasos, sin hablar alto. Me hice un orden con alarmas suaves y con mantras tontos para no llorar en la madrugada. Los primeros días una enfermera amable me dio una hoja con mis horarios. Eran 3 tandas, separadas por intervalos que se me hicieron eternos. Tenía mi frasco rotulado con cinta y marcador, mi apellido escrito con letras grandes y la fecha bien clara. Me repetían que no faltara, que cada gota era alimento y medicina. Para ese entonces yo había cargado con mi termo, mis gasas, una toalla pequeña y una esperanza frágil. El lactario era un cuartito con 2 sillones bajos, un reloj que nunca decía la hora real, un lavamanos que salpicaba hacia afuera y un refrigerador blanco que sonaba como si rumiara. El banco de leche tenía su propia señora, que ponía sellos y anotaba en un cuaderno grueso. Yo hacía lo mío, respiraba hondo, contaba hasta que el dolor se hacía parejo y entregaba el frasco con las manos aún temblando. Un mediodía llegué como siempre y la señora del banco me avisó, sin mirarme, que mis horarios habían cambiado. Dijo que era por reorganización del servicio. No me habían avisado. Yo dependía de ese papel como de una brújula. La nueva tanda caía más tarde. El pecho me dolía y ella medía el tiempo con la virome como si fuera harina. Apreté los labios y dije que sí. Volví a la tarde. El lactario estaba solo, salvo por el zumbido del refrigerador, el giro cansado del ventilador de techo y una silla con una pata coja. Hice lo que tenía que hacer. Cuando regresé a entregar el frasco, la señora ya no estaba. Había dejado a cargo a una auxiliar con guantes grandes y una charla por teléfono que parecía no terminar nunca. La auxiliar tomó mi frasco con desgano y lo guardó sin anotar nada en el cuaderno. Le pedí, por favor, que escribiera el ingreso. Hizo una mueca y dijo que luego, que no pasaba nada. Me fui con un hueco en la boca del estómago. A la mañana siguiente llegué apenas abrieron. Tenía los pechos duros, la mente rota de sueño.
Fui directa al refrigerador para ver mi frasco y calmarme con ese gesto de control mínimo. Abrí. El aire frío me pegó en la cara. Ahí estaba un frasco con la misma cinta, la misma fecha, la misma letra, pero no era mi nombre. Era otro apellido. Mi frasco no estaba. El que tenía mi fecha estaba a la mitad, con gotas pegadas a la tapa, como si lo hubieran sacudido. Sentí que se me fue el piso. Llamé a la señora del banco. Dijo que no se abría la nevera sin ella. Se lo señalé. Lo miró como si fuera cualquier frasco. Me dijo que probablemente el marcador corría mucha tinta y que había que reescribir. Le mostré mi foto de la noche anterior. Yo había empezado a tomarles fotos por miedo a olvidar la fecha. El apellido era mío, la cantidad era otra. Ella chasqueó la lengua como si yo fuera un estorbo. Debe haberse trasvasado, dijo, como si la palabra explicara por arte de magia por qué faltaba. Ese mismo día, en el pasillo, escuché a una residente decir que en neonatos había diarrea en 2 bebés. Hablaban de contaminación cruzada. El tono era plano, técnico, con esas sílabas que no admiten sobresaltos. Se les escapó un "no puede ser el banco, está controlado". Nadie me miró. Yo estaba ahí, con mi bata, sintiendo el golpe de una ola helada en el pecho. Para ese entonces, cada vez que entraba al lactario, revisaba la puerta, la canilla, el estante de frascos vacíos. El reloj seguía mal. El cuaderno tenía páginas arrancadas, con el lomo flojo. Pedí ver el registro de mis entregas. Me dijeron que por protocolo solo podía la responsable. Fui a buscarla. No estaba. Me tomó cita para más tarde. Fui a neonatos a ver a mi hijo y la enfermera que me recibía siempre me apretó el brazo. Me dijo, en voz casi inaudible, que tuviera cuidado con el lactario C, que, si podía, rotara. Que el A tenía mejor control, pero estaba saturado. Fue entonces cuando entendí que el miedo no era mío solo. Era un miedo compartido, en voz baja. Volví a insistir. En administración me dijeron que todo estaba bajo revisión. En el banco me respondieron que el cuaderno no se prestaba. Una jefa me explicó que las pacientes no pueden interferir con los procesos. Yo solo quería ver mis horas y mis cantidades. Empecé a fotografiar los frascos con mi celular antes de entregarlos. Etiqueta, fecha, volumen. Tomaba la foto con la mano temblando y con el corazón apretado, como si el obturador fuera un salvavidas. Esa tarde, mientras limpiaba la pieza y cambiaba la tapa, entró una auxiliar nueva con una caja de frascos. Los dejó húmedos, encima del microondas apagado. La vi usar la misma toalla para secar uno y otro. No quiero sonar santurrona, pero ahí todo era norma, y esa toalla era una piedra en el zapato. Le pedí que por favor los dejara escurrir sin tocar. Me miró con fastidio. Dijo que no me preocupara. Yo me preocupé el doble. Al día siguiente, la residente me confirmó lo que yo ya había escuchado en el pasillo. 2 bebés con diarrea, uno con más compromiso que el otro. Se hablaba de eventualidad y de probable colonización. A mí me sonaron a eufemismos. Pregunté si el banco estaba en la lista de control. Me dijeron que todo se estaba investigando. Esa misma mañana, en el lactario, el refrigerador tenía un olor agrio, un resto de leche derramada en la repisa y mi frasco, de nuevo, con menos de lo que había dejado. La tapa estaba mal enroscada. Fue entonces cuando me planté. No grité, no hice escenas. Fui a dirección médica con mis fotos y pedí un acta simple. Que alguien firmara que mis frascos entraban con cierta cantidad y salían con otra. Me atendieron con una amabilidad de catálogo. Tomaron mis datos, me ofrecieron agua, me dijeron que agradecían mi compromiso.
Me prometieron que revisarían cámaras, que cualquier cosa me llamarían. Volví al lactario con la sensación de que le había puesto nombre a un fantasma y ese fantasma iba a despeinarme. Al abrir el refrigerador, un frasco se resbaló y golpeó la rejilla. No cayó, pero dejó la marca de su base en el charco frío. Me fijé en el cuaderno. Habían arrancado otra hoja. La responsable no estaba. La auxiliar secaba con la misma toalla. El ventilador se trabó y chilló como un pájaro. Empecé a cambiar mis rutinas. Llegaba más temprano. Me quedaba más tarde. Anotaba en mi cuaderno de bolsillo la hora exacta en la que entregaba y la hora en la que iba a ver a mi hijo. Guardaba las fotos por fecha. Las nombraba con palabras, no con números, por si en el apuro borraba algo. Le pedí a otra mamá que me acompañara a entregar. Ella también empezó a tomar fotos de lo suyo. Hicimos un pequeño acuerdo de vigilancia en silencio. Una tarde me citaron. Me dijeron que el hospital no había encontrado registros del lactario C de esos días, que al parecer el cuaderno se había extraviado, que igual se había reforzado el proceso, que lamentaban cualquier molestia. Usaron la palabra molestia y me dieron ganas de llorar, no de rabia, sino de cansancio. Les mostré mis fotos, la fecha, la etiqueta, el volumen sostenido frente al reloj descuadrado. Me dijeron que agradecían el material, pero que por normativa no podían incorporarlo, que lo importante era que mi bebé estaba ganando peso. Yo pensé en los dos que no. Esa noche, al salir del hospital, me senté en la banqueta con mi termo vacío y el celular pesado. Abrí la galería. Tenía una cadena de imágenes con mi mano, sosteniendo el mismo frasco en distintos días, con el nombre bien claro, con la tapa bien cerrada, con la mirada cansada de alguien que ya no confía y que sin embargo sigue. Guardé todo en una carpeta con un nombre que no voy a olvidar. Mi hijo ahora está en casa. Come cada pocas horas. A veces lo miro dormir y vuelvo a oír el zumbido del refrigerador, el golpe leve de la nevera cuando no cierra bien, la virome que apunta y no escribe. No pude hacer mucho más que insistir, que documentar, que molestar lo justo para no quedarme callada. Hay quienes me dicen que no piense más, que me concentre en lo bueno. Lo intento, pero cada vez que paso por un hospital, busco con la mirada el cartel viejo del lactario C. Y si no lo encuentro, me prometo dos cosas. Lavaré mis manos más de lo que piden y fotografiaré mi frasco antes de entregarlo, como si en esa imagen cupiera todo el miedo y todo el cuidado que nadie más ve. No quiero asustar a nadie. Quiero dejar escrito que a veces el terror no es una sombra en el pasillo, sino un descuido repetido con voz de protocolo. Que hay cuartos donde la vida empieza con una gota y se puede torcer con una tapa mal cerrada, y que, aunque se extravíen papeles, aunque se arranquen hojas, la leche de una madre también es registro. Queda en el cuerpo, en la memoria, en el ojo del que mira la propia mano y se jura, en silencio, que no va a entregar a ciegas nunca más. Consentimiento informado. Nunca pensé que la vida me iba a pedir una firma para arreglar mi orgullo. No un abrazo, no una disculpa, no un mensaje, sino una firma con la mano temblando y un bolígrafo que raspaba el papel como si me cobrara todo lo dicho de más. Me llamo Araceli. Esa tarde discutí con mi hijo por una tontería vieja que veníamos pateando desde hace tiempo. Dije cosas que no merecía. Cerré la puerta con más fuerza de la necesaria y me quedé con el eco pegado en el pecho. No pasaron muchas horas. Sonó el teléfono. Palabras cortas, sin adorno. Caída, ambulancia, mismo hospital del barrio. Sentí que el piso se me volvió de vidrio. La guardia olía a desinfectante y a café recalentado. A un lado, sillas de plástico rojo. Al otro,
Una ventana donde una administrativa llenaba casilleros con la misma velocidad con que respiraba. Me hicieron esperar detrás de una cinta amarilla. Escuché un monitor desde adentro, ese pitido que sube y baja como si alguien tocara una flauta con los ojos cerrados. Yo no quería rezar, quería entrar, ponerle la mano a mi hijo en el hombro y decirle torpemente que aquí estaba. Un médico joven salió y dijo mi nombre. Me llevó por un pasillo con puertas iguales hasta una sala blanca de luces frías. Mi hijo estaba consciente, asustado, con la cara pálida y la mandíbula apretada como cuando era chico y se hacía el valiente. Me habló bajito, para no molestar al dolor. Me pidió que no me fuera. Yo asentí con la cabeza y me guardé la necesidad de llorar en el bolsillo de la campera. La cirujana del turno no estaba disponible. Un traumatólogo de guardia lo evaluó. Dijo palabras que me hicieron temblar. Riesgo, sangrado, urgencia. El equipo empezó a moverse con esa coreografía que los que estamos afuera no entendemos. Una enfermera me puso delante una carpeta gruesa con hojas impresas y me entregó un papel con título largo en mayúsculas, consentimiento informado. Debía firmar que autorizaba la cirugía. Si no firmaba, me explicaron con calma que esperábamos, pero que esperar no era gratis. Leí. Las letras eran chicas, las líneas apretadas. Hablaban de riesgos, de complicaciones posibles, de la diferencia entre obligación de medios y obligación de resultados. Había un párrafo donde la institución se deslindaba de ciertas cosas. Al final, el nombre del cirujano titular del servicio. Lo reconocí porque a veces uno escucha nombres en la tele, en la radio, en la charla del mercado. Y ahí, justo ahí, una frase que no me dejaba pasar de renglón. Procesos por mala praxis en curso. Pedí que me lo explicaran. La enfermera bajó la voz y me dijo que lo que yo había leído era parte de una nota aclaratoria que habían agregado hacía poco. No podía decirme más. Me invitaron a hablar con la jefa. La jefa me repitió la idea con palabras más redondas. Sí, ese profesional tenía procesos abiertos, no una sentencia. Sí, estaba habilitado. Sí, el hospital garantizaba el procedimiento. Yo sentía que me habían puesto un ladrillo caliente en la lengua. Quise pedir otro cirujano. Me dijeron que el único reemplazo estaba de postguardia, que llevaba demasiadas horas, que por política no lo habilitaban. Era él o nadie ahora. O firma o espera. Miré a mi hijo. Él trató de leer mi cara. Le apreté la mano. No le hablé de papeles, no le hablé de nada más que de su respiración y de ese hueco que me deja la soberbia cuando se cree dueña de la última palabra. El traumatólogo se acercó y me habló con una firmeza que agradecí. Hay que entrar. Me le llevaron a una mesa de metal baja para firmar. Me dieron un bolígrafo que no quería escribir. Lo sacudí, lo probé en la esquina. La tinta salió de golpe, como una lágrima que se había quedado seca. Firmé mi nombre, y me pareció la primera vez que lo escribía de verdad. Pregunté si podía agregar una nota. La jefa me dijo que sí, que en comentarios ponga lo que necesitara. Escribí que autorizaba por necesidad y por amor, y que pedía que se me informara cada paso. No añadí mi arrepentimiento. Eso iba conmigo, no con el papel. Se lo llevaron. Me quedé en una sala con máquinas que no eran para mí. Escuché ruedas, voces, puertas. El reloj del pasillo marcaba una hora rara, como si se hubiera quedado en la mitad de un minuto. El alcohol en gel de la pared me pegoteaba las palmas. Una señora del servicio de limpieza pasó el trapo sin mirarme. El sonido de la tela yendo y viniendo me dio un ritmo para respirar. Pensé en irme,
no del lugar, de la vida que yo misma había armado con orgullo mal puesto. Pensé en las veces que usé el silencio para castigar, en las veces que miré a mi hijo como si tuviera que ganar un examen para merecerme, en lo ridículo que suena eso cuando la camilla gira a la esquina y ya no podés acompañar. Solo aceptar que un desconocido meta las manos donde a vos te tiembla hasta el alma. Un residente se asomó para decirme que habían empezado. Me senté sobre mis manos para no comerme las uñas. El aire de la sala estaba frío. Los vidrios vibraban con una máquina que no veía. La jefa volvió un rato después, con una frase que yo entendí a medias. Va todo dentro de lo esperado. Asentí con los ojos. No pedí detalles. A veces el detalle es gasolina. Mientras esperábamos, 2 personas discutían bajito al fondo. Escuché la expresión postguardia. Escuché la palabra cansancio. Escuché un apellido que ya me sabía. El miedo se me hizo círculo perfecto, sin salida. Me acerqué al ventanal que daba al estacionamiento y me puse a contar las hojas de un árbol, como cuando era niña y quería que el tiempo pasara más rápido. El vidrio estaba frío. Me apoyé la frente, cerré los ojos y respiré como me enseñaron en un taller barato de manejo de ansiedad que nunca tomé en serio. No sé cuánto tardó. La jefa volvió con una sonrisa medida. Dijo que había salido bien, que lo iban a pasar a recuperación, que en unas horas lo íbamos a poder ver con calma, sin tocar mucho. Me quedé muda. Le agradecí como se agradece a un desconocido que te encuentra la billetera en la vereda. Lloré sin ruido. Me dio un vaso con agua y lo sostuve como si me entregaran un modo de volver a empezar. Lo vi después, con un vendaje, dormido, con esa cara de niño que tienen los hijos cuando duermen, aunque ya sean grandes. Le besé la frente. Le dije que me perdonara sin decir la palabra perdón. Le dije que iba a cambiar sin prometer milagros. Él abrió los ojos un segundo y me hizo un gesto con la ceja, la seña que usaba de chico para decir, sí, ma. Me aferré a eso más que a cualquier parte del parte. Fui a dirección médica a preguntar por lo que había leído. Me recibieron con amabilidad. Me explicaron que los procesos seguían su camino, que no había sanción vigente, que todo estaba documentado. Me ofrecieron un folleto sobre derechos del paciente. Lo guardé en el bolso como quien guarda una hoja seca entre las páginas de un libro que todavía duele leer. A los pocos días, mi hijo volvió a casa. Caminaba despacio, hacía chistes flojos, me pedía que no lo mirara con cara de funeral. Yo cociné, ordené, le tomé la fiebre con el dorso de la mano como cuando tenía fiebre de verdad, no de miedo. Le pedí que fuéramos a terapia familiar. Me dijo que sí, si yo iba primero. Fui. En el consultorio me senté en una silla simple y conté la historia en voz neutra, como si hablara de otra. Dije que había firmado con la mano temblando, que había leído una frase que me partió, que el reemplazo estaba cansado y que no lo habilitaban. Dije que la cirugía salió bien, que yo dormí esa noche con la luz encendida por primera vez desde que enviudé, que me dolió la espalda de tanta soltura nueva. Dije que el miedo más grande no había sido la sala ni el bisturí. Fue la posibilidad de decidir con rencor y después vivir con eso, aunque todo saliera bien. Aprendí a no levantar la voz cuando el corazón tiene sueño. Aprendí a pedir un minuto antes de decir una frase que no vuelve. Aprendí a leer papeles con el alma en calma y, si no se puede, a pedir que alguien me los lea. El hospital sigue siendo un lugar que me asusta, pero ya no lo cargo como un castigo, sino como un recuerdo de que no puedo jugar con el orgullo cuando hay otro cuerpo de por medio. Si les cuento esto no es para hablar mal de nadie, es para dejar escrito que a veces el terror no tiene forma de sombra ni de pasillo largo. Tiene forma de un renglón en un papel y de una decisión tomada con la sangre caliente.
Ese día firmé porque amaba y porque no podía permitirme otra cobardía. Salió bien, y aunque el miedo me siga visitando en las madrugadas, esta vez tengo un plan que no depende de un bolígrafo. Respiro, llamo, escucho, y cuando mi hijo me habla, apago el orgullo y prendo la luz. Porque aprendí que el consentimiento más importante no siempre es el que firmamos en el hospital, es el que le damos a la vida para cambiar a tiempo. La camilla del sindicato. No me asustan los pasillos largos ni las luces frías. Lo que me da miedo es el silencio después de un grito, ese silencio que se pega a la piel como una sábana húmeda. Me llamo Nancy, camillera. Aprendí a mover cuerpos con cuidado, a tomar las curvas sin golpear los marcos, a pedir ascensor como quien pide perdón. También aprendí a decir que sí cuando había que quedarse, aunque el cuerpo dijera que no. Aquel día no empezó como tragedia, empezó con una lista y un faltante. Una compañera avisó que no llegaba, otra quedó atrapada en la guardia de otro piso, y a mí me pidieron cubrir 2 turnos seguidos por única vez. Me lo dijeron con tono de favor, con mano en el hombro, con esas palabras que no son orden, pero pesan igual. Apreté los labios y asentí. No me dieron agua extra, ni un sándwich, ni un relevo para ir al baño. Me dieron una sonrisa y un "Gracias, Nancy, sos de fierro". El hospital a esas horas tiene su propia respiración. Huele a cloro y a café pasado, a guantes recién abiertos y a ropa de cama tibia. El montacargas hace un quejido que cada tanto se confunde con el de alguien que sueña. Yo empujaba y empujaba, pisando la rampa de clínica con las rodillas tiesas, imaginando que todos los frenos del mundo funcionaban. La rueda izquierda de la camilla 12 venía floja desde hacía días. Lo habíamos reportado. Nadie cambió nada. Llegó la madrugada. La estación quedó con una luz mínima, como un ojo cansado. El piso de la rampa parecía más largo, más inclinado, más hostil. Me mandaron a traslado urgente. Hombre grande, posoperatorio, mareado, sin familia al lado, con un suero y una bala de oxígeno pequeña enganchada a los pies de la camilla. El auxiliar me ayudó a acomodarlo. Me dijo que me apurara, que abajo esperaban. Yo sentí ese apuro morderme la espalda y apreté el manubrio. No recuerdo haber tenido sed tan fuerte en mi vida. La lengua era una moneda seca. El cuerpo me vibraba entero. Pero no se dice que no cuando una vida depende de que llegues a tiempo. Tomé la rampa. El piso olía a cera. La camilla rodaba con ese sonido que uno conoce desde lejos, ese ronroneo que indica si todo va bien o si algo va a fallar. La rueda floja empezó a dar tirones. Yo apreté el freno con el pie, nada. Intenté corregir el rumbo con el brazo derecho. El hombro me crujió. La cabeza me dio un fogonazo de luz. No fue un mareo lento. Fue como si alguien apagara el pasillo y encendiera otro pasillo adentro mío. Un zumbido, un chasquido. Sentí las manos soltar sin querer. La camilla dio un salto chico, después otro, y en ese segundo perdí el control. Recuerdo el golpe sordo del cuerpo contra la baranda y el piso, el choque metálico del tubo de oxígeno, una voz que no era voz, más bien un aire que decía no. Quise agarrarlo de nuevo, pero el mundo era una foto fuera de foco. Alguien gritó código. La rampa se llenó de pasos, de suelas que chirriaban, de guantes que se abren como mariposas blancas. Yo estaba sentada contra la pared, con la frente fría, mirando un hilo de sangre que salía hacia el costado de la cara del hombre y se metía en la línea de fuga del piso. Un médico dijo, hematoma subdural probable, y esa frase me cayó encima como una bandeja de acero. Una enfermera me tocó el hombro. Nancy, quieta, respirá. Yo respiré
y sentí el olor a yodo mezclado con el de cera vieja. Lo subieron a una camilla más firme, lo llevaron a tomografía. La luz roja del ascensor tardó lo que tardan los ascensores cuando más los necesitas. Me quedé con el manubrio roto entre las manos, con el freno que no respondió y con una pregunta clavada. ¿Soy yo, o es el sistema, o somos todos? No me dejaron volver a trabajar esa noche. Me llevaron a una sala chiquita, sin ventana, con una mesa de madera que bailaba. Entró una señora de recursos humanos con un vaso descartable de agua tibia. El agua sabía a plástico y a consuelo barato. Me habló con tono de maestra. Vamos a ordenar lo ocurrido. Puso delante de mí un papel con un título amable que se volvía amenazante a la segunda lectura. Descargo voluntario. Debía escribir con mi letra que yo había perdido la estabilidad por cansancio, que lamentaba el suceso, que me hacía responsable de mis actos, que el hospital no podía prever todos los fallos de equipamiento, que firmaba voluntariamente para proteger a todos. La palabra voluntario me dio un ataque de risa sin sonido. Le pedí un minuto. Saqué de mi bolso una carpeta ancha. Guardaba copias de mis horarios, con resaltador, desde el invierno pasado. Guardaba correos donde yo pedía cambio de rueda, cambio de freno, un compañero más para la rampa de noche. Guardaba respuestas vacías, esas que dicen, gracias por comunicar, se abre ticket, y silencio después. Guardaba una foto del pizarrón del turno, con mi nombre escrito 2 veces, una debajo de la otra. El gesto de la señora se afiló. Me pidió la carpeta. Le dije que no, que era mía. Entró el jefe de piso. Me habló con esa hombría cansada, que no pide perdón ni da la cara del todo. Dijo que era una desgracia, que era un caso aislado, que nadie quería esto. Después deslizó la idea de que, si yo no firmaba el descargo, el asunto iba a escalar y probablemente me suspendieran mientras investigaban. Todo dicho con cariño, todo dicho con amenaza, envuelta en celofán. Yo pensé en el hombre del golpe, en su cabeza, en su familia que quizá todavía no sabía. Pensé en mi hija, en mis manos, en mis rodillas, y pensé en el viejo consejo de la compañera más dura del turno. Guárdate todo, Nancy, el papel es memoria. Le dije a la señora que iba a firmar, pero que iba a adjuntar mi propio relato y mis copias. Me miró como quien mira a una hormiga con mal carácter. Aceptó porque no le quedaba otra. El sindicato se enteró esa misma mañana, no por un comunicado oficial, sino porque alguien subió una foto borrosa de la rampa y otra de la camilla, con la rueda floja a un grupo de mensajes que todas sabemos que existe y nadie admite. Vinieron a verme al vestuario, con termo y silencio. Me preguntaron si quería avanzar. Les mostré los correos, los horarios, el pizarrón. Tomaron nota en un cuaderno limpio, de tapas duras, como si lo sagrado todavía tuviera papel. La investigación médica siguió por su carril. Confirmaron el hematoma. Intervinieron al paciente. No voy a usar la palabra milagro. Voy a decir que la cabeza humana a veces aguanta más de lo que una cree. El hombre salió adelante con una cicatriz nueva y una mirada distinta. Yo me acerqué a pedirle perdón. Él me dijo que no era Dios para perdonar a nadie, que a él lo habían salvado manos que no sabía nombrar y que yo hiciera lo mío. Dormir si podía, pelear si quería. El pelear llegó a la semana. Audiencia breve. Representantes del hospital, gente de traje con ojos cansados. Representantes del sindicato, gente con manos anchas y carpetas como la mía. Yo conté mi noche como quien arma una camilla, paso a paso, con cuidado. Hablé del doble turno, de los reportes ignorados, del freno que nunca mordía. Recursos humanos repitió su música, protocolo, azar, buena fe.
El sindicato mostró la foto del pizarrón y el correo sin respuesta. Alguien apretó los labios. Alguien tomó nota. Alguien ofreció una reparación. La reparación llegó en forma de plata y de palabras. Un reconocimiento por daño, un curso obligatorio de ergonomía que ya habíamos hecho, un compromiso escrito de revisar equipamiento en rampa. Lo firmaron todos. Nos abrazamos poco. Yo lloré después, en el baño, con la canilla abierta para que el ruido del agua tapara el ruido de mi cabeza. Las noches volvieron a ser noches. A veces se queda pegado un olor a metal que no se va con jabón. El sindicato me preguntó si quería cambiar de sector. Dije que no. No por terquedad, por amor propio. Seguí empujando camillas, pero ya no sola en las rampas. Mensajé a mis compañeras cada vez que un freno hacía caprichos. Me gané fama de pesada. Me ganó viva. ¿Cambió la dotación nocturna? Number. La hoja dice una cosa, la realidad otra. Los jefes dicen que falta gente en todos lados, que los números no dan, que hagamos magia. La magia somos nosotras, con termos, con tobillos vendados, con la bronca justa y la foto del pizarrón en el celular, por si alguien pregunta quién estaba donde no debía. A veces sueño que la rampa se me vuelve infinita y que empujo a ciegas, con las manos en carne viva. En el sueño nunca llego al ascensor. Me despierto con la garganta seca y el corazón a los saltos. Camino hasta la cocina, tomo agua, vuelvo, me siento al borde de la cama y repaso el mantra nuevo. El trabajo no debería rompernos. El miedo no debería ser parte del uniforme. El papel, si existe, se guarda. La voz, si tiembla, igual se usa. Yo creía que el terror eran los pasillos vacíos o los ascensores que se detienen. Ahora sé que también es una sala sin ventana, una hoja llamada voluntaria, un freno que no muerde, una rampa encerada y un gracias que tapa un abuso. No vengo a asustar a nadie. Vengo a decir que, cuando el hospital te pide que cuides el silencio, a veces lo más amoroso que podés hacer es traer ruido. Ruido de sindicato, de carpetas, de copias, de manos juntas. Porque del otro lado de la rampa siempre hay una cabeza, un nombre, un cuerpo que confía. Y del lado de acá, a veces, solo estamos nosotras, con una camilla cansada y una lista que no entiende de milagros. Habitación 407. La primera noche en la habitación 407 no fue la peor. La peor fue la que llegó con olor a cera nueva y un silencio de pasillo que no sabía consolar. Yo me llamo Lidia y venía de un accidente de moto. El cuerpo no me obedecía como antes. Las piernas se movían, sí, pero con esa lentitud que pide permiso. Aprendí a depender de dos cosas pequeñas y humildes: el timbre de llamada y las barandas. Con eso y un poco de paciencia, se podía atravesar la oscuridad. La ventana daba a un patio interno con una palmera triste. A ciertas horas, las sombras de las hojas se quedaban clavadas en la pared como si fueran marcas. El hospital por la tarde es amable. La gente entra y sale. La enfermera te toca el hombro con una voz que suena a hogar. Por la noche, en cambio, el hospital se achica. Las luces se vuelven frías, los pasos cuentan sus propias historias y las puertas aprenden a quejarse. Esa tarde, una auxiliar entró con un carro brillante y anunció que iban a limpiar a fondo. Dijo que tenían que retirar las barandas de la cama para hacer bien los laterales y que el timbre quedaría desconectado un ratito mientras pasaban los cables por detrás de la cabecera. Le expliqué que yo no podía ponerme de pie sola, que para ir al baño necesitaba agarrarme de algo y llamar a alguien. Me dijo que no tardaba nada, que me quedara tranquila, que si necesitaba algo gritara. Sonrió como si el miedo se arreglara así.
Colocaron la cama contra la pared, bajaron las barandas y se llevaron el timbre. El cable quedó enrollado en un gancho, como una serpiente dormida que ya no servía para nada. La auxiliar se fue, el carro siguió su ruta y la puerta quedó medio abierta con jabón en el aire. Yo me pasé la mano por el muslo y me prometí aguantar hasta la hora en que siempre pasan a controlar. Pero el cuerpo tiene su propio reloj y el mío eligió la madrugada. Primero fue un hormigueo, después un tirón, al final una urgencia que no me dio tregua. Toqué con la palma el borde liso de la cama. No había dónde afirmarse. Llamé. Nadie respondió. Llamé más fuerte. El pasillo contestó con ese silencio obediente que a veces lastima. Pensé en mi vida de antes, en cómo me subía a la moto sin pensarlo, en cómo corría para alcanzar el semáforo. Ahora, para recorrer 2 metros hasta el baño, tenía que negociar con cada músculo. Busqué fuerza en los brazos, deslicé el cuerpo hasta la orilla y apoyé los pies en el suelo encerado. El piso estaba frío y resbaloso. Miré la distancia como si fuera una loma. Avancé con pasitos cortos, arrastrando una pierna más que la otra, rozando la pared con la punta de los dedos. Llegué al marco del baño y sentí que el aire me alcanzaba justo. Quise agarrarme del caño de la toalla, pero estaba flojo. Lo solté. Hice un movimiento mínimo para reacomodarme y en ese gesto el mundo se me fue de lado. El cuerpo olvidó su centro. El piso vino a mi encuentro con una rapidez que no conocía. Escuché un chasquido adentro mío, un sonido corto y seco, y luego un dolor punzante que me cortó la respiración. Me quedé en el suelo, boca arriba, viendo el techo con su manchita de humedad en forma de isla. El baño olía a cloro y a derrota. Traté de llamarlos de nuevo, pero la voz se me salió como un hilo. El aire entraba y salía con dificultad. Cada inspiración me clavaba algo en el costado. Entendí sin saber el nombre. Había una costilla que ya no estaba donde debía. Tardaron. No sé cuánto. La madrugada es una goma. Cuando por fin entró alguien, vino con pasos sin apuro. Era el supervisor de noche, con una carpeta bajo el brazo. Detrás, la auxiliar de la limpieza y una enfermera joven con cara de susto. Me preguntaron qué había pasado mientras me alzaban entre dos, con cuidado, como si fuera de cristal. Yo dije lo obvio, que habían quitado las barandas, que el timbre no funcionaba, que había pedido ayuda. La enfermera me sostuvo la cabeza con una mano tibia y me dijo que respirara hondo. El hondo dolía. Me llevaron a rayos. El técnico movió la placa como si tocara un instrumento al que no le tiene cariño. Confirmaron lo que mi cuerpo ya sabía: fractura de costilla. El médico me habló con palabras redondas. Me explicó que dolería al toser, que no era quirúrgico, que iban a darme calmantes. Luego, como si adivinara mi rabia, me dijo que iba a informar la situación. Asentí. Lo que yo necesitaba oír no era una fórmula, era una disculpa. Al volver a la habitación, el supervisor me esperaba con su cara de trámite. Le pedí que reinstalaran ya las barandas y el timbre. Me dijo que sí, que por supuesto. Le pregunté por qué me habían dejado sin eso en la madrugada. Bajó la vista a su carpeta, como si dentro hubiera una respuesta que le salvara la piel, y soltó una frase que todavía me arde. No hay personal nocturno suficiente, dijo. Hacemos lo que podemos. Lo miré sin parpadear. Le expliqué con calma que su "hacemos lo que podemos" se había montado sobre mi costado, que su "no hay personal" me había empujado a un piso encerado, que yo no estaba pidiendo un lujo, sino un derecho simple, no caerme. Él repitió lo mismo con otras palabras. La enfermera joven intentó consolarme con una manta. La auxiliar evitó mi mirada. Me prometieron que desde ese momento los equipos quedarían conectados
y que tocarían la puerta antes de entrar a limpiar. Me quedé con la promesa en la mano, como con una moneda falsa. Pasé días con el dolor de la costilla, como un perro pegado. Aprendí a reír poco, a estornudar con un truco de almohada, a moverme como si cada gesto fuera un cristal. Mi familia se enojó, mis amigas quisieron romper paredes. Yo respiré y junté papeles. Pedí mi historia, mis notas de enfermería, el registro del retiro de barandas. Me dieron copias con sellos, con renglones, con palabras que querían ordenar lo que no se ordena. En la hoja figuraba retiro temporario por limpieza y paciente con movilidad reducida. El contraste era una broma cruel. Busqué asesoría, no por venganza, por respeto propio. Presentamos una demanda sencilla, sin gritos, con fotos de mi costado amoratado y del cable del timbre hecho un lazo inútil. El proceso fue largo como toda cosa que pide paciencia. Volví al hospital para controles y me ponía rígida al ver la puerta del servicio de limpieza. A veces, en la madrugada, escuchaba otra caída en otro cuarto y la piel se me erizaba como si yo cayera de nuevo. Un día la noticia llegó como llega el alivio, con poca ceremonia. Ganamos. Reconocieron la responsabilidad, hablaron de daño, prometieron mejoras en infraestructura. El hospital, rápido como no había sido antes, instaló barandas nuevas en muchos cuartos, ajustó los anclajes, cambió cables, pegó carteles que decían que la seguridad del paciente es prioridad. Lo vi con mis ojos. Las barandas brillaban recién puestas. El timbre respondía con un pitido firme. Las paredes tenían nuevas marcas de altura para fijaciones. Yo fui a agradecerle a la enfermera joven que me sostuvo la cabeza esa noche. Me abrazó con pudor. Me dijo que se habían sentido aliviadas, que por fin había llegado la orden de arreglar todo. Le pregunté por el personal nocturno. Bajó la voz y me dijo lo que ya intuía. No habían sumado gente. Eran las mismas de siempre, corriendo más, con barandas nuevas y los mismos pies cansados. La frase del supervisor se volvió un animal triste que todavía cruza el pasillo. Salí del hospital caminando despacio, con una faja elástica y un miedo que ya no se iba a ir del todo. En casa me entrené para abrir botellas con la mano izquierda, para levantarme apoyando el codo y no la costilla, para aceptar ayuda sin vergüenza. A veces sueño que vuelvo a la 407 y que el cable del timbre me habla. Me pide que lo deje colgado, que no lo suelte, que no vuelva a creer en eso de «es un ratito». No cuento esto para asustar. Lo cuento para dejar por escrito que el horror no siempre es una sombra en el pasillo. A veces es un protocolo que ignora una necesidad básica, un turno doblado, una frase que se repite como coartada. El hospital cambió fierros, ajustó tornillos, pintó carteles. Nadie puso más manos para la noche. El miedo más grande ahora es pensar en quienes siguen ahí, con la puerta abierta, esperando que el timbre funcione y que alguien llegue a tiempo. Yo sigo aprendiendo a vivir con un cuerpo que decidió ir más lento. Acepto la calma, manejo la rabia, cruzo los pasillos con respeto. Y cuando algún conocido me dice que lo internan, le doy el consejo que a mí me salvó tarde. Pedí barandas, probá el timbre, pedí que anoten todo, no te quedes callada. Que no te quiten el sostén en nombre de la limpieza, que no te apaguen la voz en nombre de la noche, porque a veces, en la habitación 407, la peor caída no es al piso, es a la idea de que una molestia pequeña no pasa nada, y sí pasa por el cuerpo y se queda, como esa marca en mi costado que, todavía hoy, me recuerda que un ratito puede ser el tiempo exacto en que a una se le va la vida por un resbalón.